qué Jesús tuvo que encontrarse con Moisés y Elías en el monte de la Transfiguración? En el principio, cuando el firmamento aún estaba en silencio y las estrellas apenas comenzaban a contar sus historias, el Eterno, en su sabiduría infinita, estableció un plan divino que se desplegaría a través de los siglos. Este plan, oculto a los ojos de los mortales, estaba destinado a revelar la plenitud de la gloria y la gracia del Altísimo. Desde los días de antaño, el Señor había hablado a su pueblo a través de los profetas, hombres y mujeres, que como antorchas en la oscuridad, iluminaban el camino hacia la verdad. Moisés, el gran libertador, había recibido la ley en el monte Sinaí, y Elías, el profeta de fuego, había desafiado a los falsos dioses en el monte Carmelo. Ambos habían sido instrumentos en las manos del Creador, preparando el camino para el acto más sublime de la historia. Hebreos capítulo 1, versos 1 al 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. La promesa de redención era como una estrella resplandeciente en el horizonte, anunciando la llegada del Mesías, aquel que traería salvación y restauración. La ley y los profetas apuntaban hacia él, el Cordero que quitaría el pecado del mundo, el puente entre lo divino y lo humano. Juan capítulo 1, verso 29. Al día siguiente vio Juan a Jesús que venía hacia él y dijo: «He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo». Y así, en la plenitud de los tiempos, Jesús de Nazaret, el Hijo amado, caminaba sobre la tierra, cumpliendo cada palabra que había sido pronunciada por los profetas. Su ministerio florecía como un jardín en primavera, y su mensaje de esperanza resonaba en los corazones de todos aquellos que lo escuchaban. Un día, Jesús, conocedor de que su hora se acercaba, decidió retirarse a un monte alto para orar. Este no sería un retiro ordinario, sino un encuentro predestinado que revelaría la gloria oculta desde la fundación del mundo. Llevó consigo a 3 de sus discípulos: Pedro, el impetuoso; Santiago, el ferviente; y Juan, el amado. Mateo capítulo 17, verso 1. 6 días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. La transfiguración y la confirmación del plan divino. Mientras Jesús oraba, su aspecto cambió de forma sobrenatural. Su rostro brilló con la luz del primer amanecer y sus vestiduras se volvieron más blancas que la lana. Moisés y Elías, representantes de la ley y los profetas, aparecieron junto a él, dialogando sobre el cumplimiento de la misión redentora que Jesús estaba a punto de llevar a cabo en Jerusalén. Lucas capítulo 9, versos 29 al 31. Y mientras oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido se hizo blanco y resplandeciente. Y he aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes apareciendo en gloria, hablaban de su partida, la cual había de cumplir en Jerusalén. Los 3 discípulos, Pedro, Santiago y Juan, estaban atónitos ante la escena que se desplegaba ante sus ojos. El fulgor de la gloria divina los envolvía y sus corazones palpitaban con una mezcla de temor y asombro. ¿Cómo podían comprender lo que estaba sucediendo? ¿Cómo podían abarcar la magnitud de aquel encuentro en la cima del monte? Pedro, siempre impulsivo y ansioso por expresar sus pensamientos, no pudo contenerse. Se levantó y dijo: «Maestro, bueno es para nosotros estar aquí. Si quieres, hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías». Pero mientras aún hablaba, una nube luminosa los cubrió, y de ella salió la voz del Padre, como un trueno que sacude los cimientos de la tierra. Mateo capítulo 17, verso 4. Entonces Pedro dijo a Jesús:
Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. La voz resonó desde lo alto, como si los mismos cielos se abrieran para hablar. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Los discípulos cayeron rostro en tierra, temblando ante la majestuosidad de la presencia divina. Era como si el tiempo se detuviera y en aquel instante el velo entre lo visible y lo invisible se rasgara. Mateo capítulo 17, verso 5. Mientras él aún hablaba, he aquí una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. La confirmación de la misión de Jesús. La voz del Padre no solo confirmaba la identidad de Jesús como el Hijo amado, sino que también señalaba la naturaleza de su misión. Jesús no era solo un maestro o un profeta, era el Salvador, el Cordero que sería sacrificado por la redención de la humanidad. Moisés y Elías, testigos de esta conversación celestial, representaban la ley y los profetas, y ahora se inclinaban ante el cumplimiento de todas las promesas. Lucas capítulo 9, verso 31. Y ellos tenían gloria y hablaban de su partida, que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Hermanos y hermanas, este relato nos enseña que Jesús es el cumplimiento de todo lo que fue anunciado en las Escrituras. Él es la voz que debemos oír, el camino que debemos seguir y la verdad que debemos creer. La transfiguración no fue solo un espectáculo divino, fue un recordatorio de que en Cristo encontramos la plenitud de la gracia y la revelación de Dios. Juan capítulo 1, verso 14. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y así, con la voz del Padre aún resonando en sus oídos y la imagen de Jesús transfigurado grabada en sus corazones, los discípulos descendieron del monte. La nube luminosa se disipó, pero la gloria permanecía en sus almas. ¿Cómo podrían explicar lo que habían visto? ¿Cómo podrían compartir con el mundo la magnificencia de aquel momento? En el camino de regreso, los discípulos se miraban entre sí, como si buscaran respuestas en los ojos del otro. Finalmente, Pedro, siempre el primero en hablar, rompió el silencio. Maestro, ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? La mención de Elías no era casual. Su presencia en la transfiguración había despertado preguntas sobre las profecías y los tiempos finales. Mateo capítulo 17, verso 10. Y sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿Por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Jesús, con su mirada serena y compasiva, respondió: A la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas, pero os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Los discípulos quedaron perplejos ante estas palabras, tratando de comprender su significado profundo. Mateo capítulo 17, versos 11 al 12. Respondiendo Jesús les dijo: A la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas, pero os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Y entonces, como un rayo de luz que atraviesa las nubes, Jesús aclaró el misterio. Elías había venido en la persona de Juan el Bautista, aquel hombre austero que clamaba en el desierto, preparando el camino para el Mesías. Pero el mundo no lo reconoció, lo persiguieron y lo decapitaron. Así también el Hijo del Hombre, Jesús mismo, sufriría y sería rechazado. Mateo capítulo 17, verso 13. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista.
Hermanos y hermanas, esta parte de la historia nos enseña que a menudo la gloria de Dios se manifiesta de maneras inesperadas. Elías no vino en un carro de fuego, sino en la humildad de Juan, el profeta del Jordán. Jesús no vino como un rey triunfante, sino como un siervo sufriente. Así también, en nuestras vidas, a veces encontramos a Dios en los momentos más simples y en las personas más comunes. Primera de Corintios capítulo 1, verso 27. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. La voz del Padre, resonando desde la nube luminosa, no solo confirmó la identidad de Jesús como el Hijo amado, sino que también reveló el propósito profundo de su misión. En esas palabras se encerraba la esperanza de la humanidad y la promesa de salvación. Este es mi Hijo amado. En esta declaración, el Padre proclamaba que Jesús era más que un profeta o un maestro. Era el Hijo eterno, la segunda persona de la Trinidad, que había descendido a la tierra para llevar a cabo el plan de redención. En él, la divinidad y la humanidad se entrelazaban de manera incomprensible. Mateo, capítulo 17, verso 5. Mientras él aún hablaba, he aquí una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía, «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd». La voz continuó, «A él oíd». Estas palabras no eran solo para los discípulos en aquel monte, sino para toda la humanidad. Jesús no vino solo a enseñar o a realizar milagros. Vino a cargar con nuestros pecados, a reconciliarnos con Dios y a abrir las puertas del cielo. Su muerte en la cruz y su resurrección serían el camino hacia la vida eterna. Juan capítulo 3, verso 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Hermanos y hermanas, esta parte de la historia nos recuerda que la voz del Padre sigue hablando hoy. A través de las Escrituras, a través de la predicación y a través del Espíritu Santo, Dios nos llama a escuchar a su Hijo, no solo a oír sus palabras, sino a obedecer su voluntad y a seguir sus pasos. Hebreos capítulo 12, verso 25. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecháremos al que amonesta desde los cielos. Así como los discípulos fueron testigos de la gloria de Jesús en el monte, también nosotros podemos experimentar su presencia transformadora. En los momentos de oración, en la lectura de las Escrituras y en la comunión con otros creyentes, somos invitados a subir al monte de la transfiguración espiritual. Allí encontramos fuerza para enfrentar nuestras luchas y esperanza para seguir adelante. Segunda de Corintios capítulo 3, verso 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Después de haber descendido del monte de la transfiguración, los discípulos se encontraron nuevamente con la realidad de un mundo quebrantado, lleno de necesidad y dolor. Pero ellos no eran los mismos. Habían sido transformados por la visión de la gloria de Jesús y por la voz del Padre Celestial. Jesús, con su mirada puesta en la cruz, continuó su ministerio con renovado propósito. Los discípulos, testigos de su divinidad, se convirtieron en heraldos más audaces de las buenas nuevas. La transfiguración no fue solo un evento para ser recordado, fue un catalizador que los impulsó a vivir con una perspectiva eterna. Marcos capítulo 9, verso 9. Y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie contasen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos.
La experiencia en el monte nos enseña que el encuentro con Dios es transformador. No podemos ver su gloria y permanecer iguales. Como discípulos, estamos llamados a ser transformados por la renovación de nuestra mente, para que podamos discernir cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos capítulo 12, verso 2. Y no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La transfiguración nos impulsa a ser luz en medio de las tinieblas. Estamos llamados a reflejar la gloria de Cristo en nuestras palabras y acciones, para que otros puedan ver nuestra buena obra y glorificar al Padre que está en los cielos. Mateo capítulo 5, verso 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Finalmente, la transfiguración nos da una esperanza viva de la gloria que será revelada en nosotros. Aunque ahora enfrentamos tribulaciones y pruebas, podemos mirar hacia adelante, hacia el día en que seremos transformados a la imagen de Cristo y compartiremos en su gloria eterna. Colosenses capítulo 1, verso 27. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Que este relato, impregnado de la sabiduría de las Escrituras, anime a tus espectadores a buscar una transformación personal a través de su relación con Jesús. Que les inspire a ser testigos de su amor y su verdad en un mundo que necesita desesperadamente la esperanza del Evangelio.